Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. En este episodio traigo un tema que es muy especial para mí, que es muy bonito, que creo que además me ha servido mucho durante la vida, durante mi camino y que creo que es importante como detenernos a hacer unas pequeñas reflexiones acerca de él, que creo que a todos como seres humanos nos viene bien, y es acerca de un criterio propio. ¿Cómo es crear, cómo es construir, cómo es tener un criterio propio? Entonces, para eso, pensemos en primero, ¿qué es tener un criterio propio? Yo creo que el criterio se forma, obviamente, con la vida, con las experiencias de la vida, pero creo que el criterio sí obedece a un tema mucho más racional. Por tanto, un niño es muy difícil que tenga un criterio propio como tal, y creo que hasta la adolescencia más o menos no empezamos a entender y a construir un criterio que realmente sea firme, fuerte, sólido y que nos dé herramientas para lo que creemos en la vida, ¿cierto? Que es lo correcto, y sobre todo como que nos dé herramientas y fundamentos acerca de cómo debemos decidir en la vida. Entonces, creo que después de la adolescencia, cuando ya, por así decirlo, se ha terminado de formar esa corteza prefrontal, cuando empezamos a tener ciertos atisbos de esa madurez, del poder engranar muchas ideas, muchas opiniones, mucho contenido, mucha formación de todo lo que hemos recibido en la vida, y empezamos a construir una forma de ver el mundo que es propia, que es personal. Creo que más o menos acerca de los 25, ¿cierto? Años, algo así, se empieza realmente como a establecer ese criterio propio, pero creo que a través de la vida ese criterio propio puede ir cambiando, porque además tenemos muchos criterios acerca de muchas cosas, ¿cierto? Y esa palabra propio que le pongo, ¿cierto? Como a este concepto, la traigo es porque a pesar de que podemos tener muchos criterios, ¿cierto? Muchos de esos pueden ser criterios que adoptamos, que traemos, que compramos de otros, ¿cierto? Que traemos de la familia, que traemos de la cultura, que traemos de la sociedad, y que muchas veces no nos hemos preguntado qué tan propios son, ¿cierto? Cómo les hemos puesto, por así decirlo, ese matiz personal, cómo les hemos puesto esa esencia nuestra para que los atraviese y para que realmente los establezca como propios, sino que muchas veces simplemente están por default y estamos creyendo que son propios, pero realmente son prestados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un criterio? ¿Cierto? ¿Qué es un criterio? Yo creo que es la compilación de lo que he aprendido en la vida, ¿cierto? Que si bien ese niño de los 0 a los 7 años o hasta la adolescencia no puede tener este criterio más racional, más desde esta parte como ya cerebral bien fundamentada. Sin embargo, sí creo que muchas de las cosas que luego en la adultez y en la madurez comprendemos como ese criterio propio vienen de esas edades tempranas, ¿cierto? De lo que hemos aprendido, de las experiencias que hemos vivido en la vida y de lo que nos ha tocado, ¿cierto? Atravesar. También está alimentado y muy permeado, por supuesto, por la cultura, ¿cierto? Porque los criterios, incluso en su parte más racional, tienen que ver acerca de cómo hemos comprendido que está bien hacer las cosas, que está validado hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, en una cultura africana, lo que es ser mujer, ¿cierto? Tendrá un criterio muy diferente y una explicación muy diferente y un contexto muy diferente a lo que es en una cultura colombiana o incluso paisa, ¿cierto? Que es desde donde les estamos hablando, pero sí creo que la cultura es fundamental en ese establecimiento de ese criterio propio. Es como, por así decirlo, un ingrediente. Si estuviéramos haciendo una receta, la cultura es uno de los ingredientes, esos aprendizajes, esas experiencias de la vida es otro, la familia, la crianza, todo lo que de alguna forma nos ha acompañado en la vida, no importa los años que tengamos, esas creencias que nos han mostrado y que nos han entregado, es otro ingrediente de esa receta.
Otro gran ingrediente fundamental es la formación, la educación, y con esto me refiero a, claro, educación formal, quienes hayan estado en el colegio o en la universidad o hayan tenido la oportunidad de hacer un posgrado o en fin, o cualquier forma de educación, por así decirlo, formal, pero también creo que es la formación. Y en esa formación vienen mucha cantidad de informaciones desde muchos lados, ¿cierto? O sea, formación es lo que yo puedo leer en un libro que escogí, no importa de qué tema, no importa de ficción o de no ficción. Formación es la música que escucho, formaciones son las películas que me veo, las series que me veo, las redes sociales que consumo. Formación es todo el contenido que estamos consumiendo y que de alguna forma está formando, y por eso lo llamo formación, formando un criterio, está formando una idea del mundo, está formando una creencia en nosotros. Ese es entonces también un gran ingrediente, esa educación y esa formación. Y también en estos ingredientes de la torta, y ya como para ponerle un carácter más propio, no solamente la palabra criterio, sino un criterio propio, creo que hay dos ingredientes de la torta o de la receta que son fundamentales, y es lo que sentimos y lo que de alguna manera nuestro espíritu como espíritu nos está pidiendo, ¿cierto? Y acuérdense, acá quiero hacer la salvedad que por supuesto este episodio y este podcast pues viene obviamente desde mi criterio propio, personal, y simplemente quiero compartir con ustedes como estas creencias o esta mirada que yo tengo acerca de este tema, para que les sirva a ustedes también de insumo, ¿cierto? Como de abono a crear el propio suyo. Pero creo que sí, estos dos ingredientes, que son eso que sentimos, pero también esto que el espíritu o que el alma nos está pidiendo y resuena en todas las partes de nuestro ser, también son partes fundamentales de esa receta, ¿cierto? Son ingredientes fundamentales de esa receta. Porque si solamente empezamos a construir un criterio por la crianza, por la educación, por la formación, por la cultura, pues todo esto será prestado, ¿cierto? O sea, hasta ahí todos esos criterios son prestados, todos esos criterios son muy comprados, como listo, de esto que me dijeron en la universidad, con que sí estoy de acuerdo, de esto que me enseñó mi mamá, con que sí estoy de acuerdo, y pido prestado y compro ciertas ideas, ¿cierto? Compro como estas creencias para hacerlas mías, para hacerlas propias. A lo mejor se irán entrelazando. Entonces, una idea de crianza se entrelazó luego con una idea que aprendí en la universidad o que aprendí en un libro, y esto se irá como entretejiendo, ¿cierto? Y se estará convirtiendo como en un criterio en sí mismo. Pero creo que para que sea propio, para que sea nuestro, para que sea realmente personal, y por eso deberían haber tantos criterios como personas en este mundo, necesariamente tienen que estar los ingredientes del sentir y del espíritu, cómo se manifiesta, por así decirlo, y cómo nos está pidiendo que vivamos este mundo, que vivamos esta vida que de alguna manera estamos atravesando, ¿cierto? Entonces, estos criterios propios los vamos formando a través de la vida, ¿cierto? Los vamos formando a través de esas experiencias, y no deberían ser inamovibles, o mejor dicho, no pueden ser inamovibles, porque ese criterio propio que yo formé en la adolescencia, por ejemplo, acerca de las relaciones de pareja, con un primer noviecito que tuve, acerca de lo que entendí que era el amor, de lo que vi en mi familia, de lo que creí, pero también de lo que sentí, de lo que en ese momento mi alma y mi espíritu me pedían, pues lo que pedía o lo que veía o el criterio establecido de esa niña de 16, 17 años, tendrá que ser muy diferente a la Alejandra de hoy de 39 años, que ya está casada, ¿cierto? Que ya tiene otros criterios propios acerca de lo que es una vida en pareja, de lo que es una relación de pareja. Y debería ser así, tendría que ser así, porque si fuera al contrario y yo estuviera a estas alturas de mi vida todavía creyendo en un criterio propio y personal, que el amor es lo que creía a los 16 o los 17, muy probablemente estaría dándome contra el mundo y estaría teniendo muchos conflictos, ¿cierto? A nivel personal y a nivel relacional, por supuesto, con esa pareja, porque no me hubiese permitido entonces evolucionar en ese criterio y no me permití cambiar. Entonces, mi cuerpo, mi mente, mi experiencia de vida están en un punto, pero ese criterio se quedó en otro. Por tanto, no engranan, no encajan y por tanto no me permiten avanzar, ¿cierto? Entonces creo que sí son propios, pero también muy cambiables, muy mutables, evolucionables, creo que es la palabra, y deberían serlo siempre, y deberíamos permitirnos siempre
hacernos esa pregunta de si este criterio propio que tengo ya tiene que cambiar, ya tiene que transformarse, ya tiene que evolucionarse para la realidad que estoy viviendo ahora. Creo que es una pregunta que todo el tiempo nos tenemos que hacer y que tenemos que tenerla como en el colador de la mente permanentemente, como en esas gafas y en ese filtro en cómo vemos la vida. Creo que esa pregunta es muy importante y muy válida. Ese criterio propio, solo hay una manera de expandirlo, ¿cierto? Y esa manera de expandirlo es a través de la diversidad, ¿cierto? Cuando nosotros nos quedamos solo con los dos ingredientes últimos que les mencioné que lo hacen propio, que es ese sentir y eso que el espíritu de alguna forma nos está mostrando, nos está enmarcando, como este plan de nuestra alma, o como este ímpetu de nuestra alma, si solo nos quedamos con esos dos ingredientes que lo hacen propio, pero solamente tiene esa receta, esos dos ingredientes, no hay cómo ese criterio realmente pueda ser fuerte y pueda ser expansivo, ¿cierto? Porque solo la diversidad lo nutre, ¿cierto? Solo la diversidad lo alimenta. Si esto fuera realmente como una planta en donde todos los días estamos abonando para que florezca, para que dé fruto, ese abono tendrá que ser las diferentes creencias, la diversidad de pensamientos, la diversidad de contenidos, la diversidad de ideas, la diversidad de culturas, la diversidad de formación, la diversidad de maneras de ver el mundo y de vivir en el mundo, ¿cierto? Y esa diversidad, por supuesto, la encontramos cuando nos permitimos abrirnos, cuando nos permitimos conversar, cuando nos permitimos, sobre todo, escuchar a otros, ¿cierto? Porque en la idea de que este criterio es propio, ¿cierto? Y que es impersonal e intransferible, pues podemos caer en la necesidad de hacerlo como un trofeo de nuestro ego y de simplemente una bandera que queremos defender y poner y anclar en todos los espacios de nuestra vida. Entonces podemos caer en el error de que esta bandera, criterio propio personal, se nos convierta en una muralla para no escuchar a los demás. Se nos convierta en una muralla para no saber conversar. Se nos convierta en una muralla para que todo aquel que piense, hable, opine, crea diferente a nosotros es nuestro enemigo. Creo que ese es un terreno súper peligroso, porque ahí en contravía de fortalecer nuestro propio criterio, lo estamos debilitando. Lo estamos debilitando, lo estamos dejando sin fuerza, lo estamos convirtiendo en un criterio vulnerable, en un criterio como falible, porque de alguna manera, si solo se alimenta la diversidad, estamos dejando sin alimento ese criterio, ¿cierto? Entonces, si solamente nos sirve relacionarnos, estar, creer, escuchar con las personas con las que somos más afines en ese criterio, estamos dejando alimentar el criterio propio. Y es un terreno muy peligroso que lo vuelve muy frágil y que lo vuelve, sobre todo, muy subjetivo, ¿cierto? Porque yo creo que ese criterio es más rico cuando se carga de objetividad y esa objetividad no la da esa diversidad, no la da esa capacidad de escucha y de opinión de los demás y de formas de ver el mundo. Incluso no la da esa capacidad de observación. Podemos no estar hablando con esa otra persona, pero podemos estar observando con los ojos muy bien abiertos, con el corazón muy bien abierto y sobre todo con el cerebro muy bien abierto, cómo vive esa persona, en qué cree, por qué se comporta de esa forma y en esa empatía y en ese contexto empezar a comprender un montón de cosas que nutren nuestro propio criterio, ¿cierto? Entonces creo que hay que bajar esa bandera. Hay que empezar a entender que ese criterio se fortalece y realmente es funcional y nos sirve y nos alimenta en la medida en que permitimos que se nutra y que se cree de muchas opiniones, de muchas creencias y formas de ver el mundo, y creo que solo en esa medida lo podemos expandir y lo podemos amplificar. Ese criterio propio se nutre, se fortalece, se alimenta cuando somos capaces de cuestionarnos y de cuestionar lo que vemos en el mundo. Y ojo que con ese cuestionamiento es un sano cuestionamiento, no es una crítica, ¿cierto? Porque cuando volvemos a caer en el terreno de
cuestionamos porque te critico. Entonces esa opinión política que tú tienes, yo tengo otra, tengo un criterio propio acerca de la política, en fin, de esta situación que estamos viviendo, pero ese cuestionarlo no es cuestionar mis propios pensamientos y mis propios fundamentos, sino cuestionarte a ti, cuestionar tu forma de verlo, cuestionar tu forma de creer. Ahí ya no es un buen cuestionamiento, no es este cuestionamiento al que quiero invitarlos y traerlos, no es la crítica de cuestionar al otro, sino de cuestionar nuestras propias creencias cuando escuchamos a los demás. Es una conversación y es un ejercicio que es mental, que pasa únicamente en nosotros mismos. Yo puedo estar escuchando al otro acerca de sus ideas políticas, yo tener unas muy distintas y al mismo tiempo puedo estar todo el tiempo poniendo un filtro de cuestionamiento en mí diciendo, ve, ¿y qué tal si esto que me dijo esta persona es verdad? Y a lo mejor yo no lo había visto de esa forma. Y si lo uno con ese otro pensamiento que yo tenía, a lo mejor me da otro escenario muy diferente y a lo mejor me da un criterio muy diferente al que tenía. Entonces se entrelaza, se entreteje, se alimenta y es sana ese cuestionamiento y es muy importante ese cuestionamiento, pero propio, individual, mental, sin tener que estar criticando ni refutando a los demás, sino realmente alimentando como ese criterio personal que tenemos. Y lo tenemos que pasar por un filtro constantemente, ¿cierto? Y ese filtro constante es que todo esto que estamos escuchando, todo esto que vemos en el televisor, que vemos en una serie, que vemos, que escuchamos en una emisora, en un podcast, bueno, cualquier contenido, lo que leemos en un libro, tenemos que estarlo pasando por un filtro, tenemos que estarlo pasando por un colador, porque también hay otro peligro muy grande en abrirnos demasiado, ¿cierto? En abrirnos demasiado en nuestro criterio y ahora querer creer que todo lo que consumimos, vemos, escuchamos y oímos es cierto o puede ser cierto para nosotros. Ese también es un terreno muy fangoso. Entonces, tan fangoso es que no estamos permitiendo que el otro pueda decirnos que algo es cierto y cuestionarlo y de verdad intentar entrelazarlo en nuestro propio criterio, pero también es muy fangoso creer que todo lo otro puede ser cierto y que todos los criterios de todas las personas y de todo lo que consumimos y de toda la formación que tenemos también puede ser cierta, porque entonces de tantísima información que todos los días estamos consumiendo de todos los medios de los que pueden llegar, ese criterio propio se empieza a desvanecer y se empieza a llenar, es de una cantidad de ruido y de información que ni siquiera estamos pudiendo validar, que ni siquiera estamos pudiendo detenernos a reflexionar. Entonces este filtro y este colador, si bien es permanente, también es cuidadoso y es específico para ciertas cosas y para ciertos asuntos. A lo mejor ese filtro lo tengo que aplicar más cuando vi que ese criterio propio que construí ya no me está sirviendo, ya no está siendo tan válido para mí, ya no se está convirtiendo en una herramienta para transitar el mundo. Y cuando eso es así, ahí es cuando debo encender ese filtro y ese colador para empezar a llenarme de esa diversidad de información y empezar a recolectar de nuevo lo que necesito, por así decirlo, en un ejemplo muy metafórico, pero muy básico. Cuando se nos acabó el mercado, es que vamos a mercar, ¿cierto? Pero no vamos a mercar de todo, vamos a mercar lo que nos sirve, ¿cierto? Vamos a llenar la nevera de lo que nos sirve, pero es cuando se nos acabó el mercado, cuando se nos está vaciando la nevera. Habrán otros momentos que aplica para el primer caso que les digo, tenemos la nevera llena, uy, pero ya queremos comer diferente. Y ya creemos que esos alimentos que están ahí se están dañando, se están empezando a vencer, están siendo perecederos y ya tenemos que empezar a llenar esa nevera entonces de otros alimentos. Volvemos a mercar y volvemos a traernos otras cosas que sí nos estén sirviendo más y que estén de alguna manera más frescas para poder vivir la vida que queremos y para poder nutrirnos ahora pues intelectualmente y espiritualmente en lo que creemos, ¿cierto? Entonces creo que es importante tener esos dos focos, ¿cierto? Como no alzar esa bandera como muralla y no permitir que otros nos alimenten, pero tampoco permitir llenarnos de un montón de cosas en nuestra propia nevera que no nos sirven y que no es lo que queremos para alimentarnos y para nutrirnos bien. Entonces es importante también cuando los hemos empezado a reconocer
esos criterios propios, cuando los hemos empezado a nutrir, cuando hemos empezado a hacer ese ejercicio de introspección, de reflexión y de juicio personal, de verdad como de creer, bueno, ya tengo un criterio propio muy bien formado, creo, ¿cierto? Es como lo que cada uno siente y cree sobre este tema y entonces ahora quiero compartirlo y quiero defenderlo. Y en ese defenderlo, ojo, con no volver a caer en la batalla y en la bandera, porque ese defenderlo no significa eso, o ese concepto no es el que les quiero traer o al que los quiero invitar. Ese defenderlo es ese criterio propio que yo construí, que construí acerca de muchas cosas de mi vida, que siento que es lo que me está sirviendo para poder caminar esta vida, que es el fundamento de mi propósito personal, que es el fundamento de mis sueños, de mis proyectos, de la vida que quiero construir. Me refiero con defenderlo, no ir a contárselo a todo el mundo para decirle, esto es en lo que yo creo y no me interesa lo que tú creas. No, me refiero a defenderlo es en esos casos en que la vida misma nos pida que de alguna manera lo pongamos por delante, lo privilegiemos, lo prioricemos, seamos capaces de hacerlo, ¿cierto? Seamos capaces de hacerlo. Entonces, ejemplo, de nuevo, las relaciones amorosas, cuando ya tengo, no sé, 30 años, X, pues lo que cada uno tenga, y ya fundamenté un muy buen criterio propio acerca de las relaciones, de lo que es el amor, de lo que es estar en pareja, puede llegar una relación que no va en la vida de ese criterio propio que formé. Puede llegar una persona, puede llegar una experiencia de pareja que no es eso que yo he fundamentado, que no es eso que yo he construido, pero que he construido a pulso, que he construido de verdad porque lo quiero, porque lo siento verdadero y porque es lo que quiero para mi vida. Y llega esa persona, es el momento de defender ese criterio propio, ¿cierto? Defenderlo no solamente con las palabras, aunque también habrá falta muchas veces hacerlo con las palabras, pero defenderlo con las decisiones que tomo en la vida, ¿cierto? Defenderlo no ante mis amigas en una charla, pues ahí chismoseando, no, defenderlo en el momento en que la vida me ponga a prueba y que me diga, venga, ¿de verdad usted qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que usted cree de verdad? ¿Usted cree que un hombre debe ser honesto, debe ser amoroso, debe ser fiel, debe compartir? ¿O usted de verdad quiere un patán a su lado? En ese momento, cuando la vida me está poniendo esa prueba y me está diciendo ese criterio propio que usted creó, si es fuerte, si es sólido, qué tan sólido es, venga, probemos, en ese momento hay que defenderlo y defenderlo con la decisión de decirle a la vida, decirle al mundo, esta persona no es lo que quiero para mí, ya, hasta aquí llega esta relación, ¿cierto? A eso me refiero con defender ese criterio propio y creo que hace mucha falta tenerlo muy sólido, tenerlo muy bien alimentado, tenerlo muy bien fundamentado desde esa coherencia del alma que nos dice que eso es de verdad lo que queremos para que cuando llegue el momento de defenderlo, sepamos defenderlo y sepamos defenderlo con amor y sepamos defenderlo bien y podamos poner unas palabras adecuadas, pero sobre todo podamos tomar unas decisiones adecuadas para eso. Entonces también pensaremos y hablaremos de para qué nos sirven los criterios propios, ¿cierto? Como para qué nos sirve tener un criterio propio y es justamente para esos momentos de la vida en donde parecen llegar estas pruebas, parecen llegar estos desvíos, estas rotondas y nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es lo que voy a decidir? ¿Para dónde es que voy? Cuando tengo un criterio propio bien fundamentado, bien fortalecido, rico, diverso, nutrido de un montón de cosas diferentes, de un montón de miradas, de un montón de información, de un montón de otras cosas, pero que han pasado por ese colador de lo que sí me sirve, que han pasado por ese filtro de esos alimentos que sí quiero en mi nevera. Ese criterio propio nos da un montón de base para poder decidir bien en la vida, para tomar decisiones adecuadas. Un criterio propio es una gran herramienta para cuando llegamos en la vida a puntos en donde no sabemos qué hacer y podamos decidir con más tranquilidad, con más practicidad, con más seguridad sobre los caminos que queremos recorrer, ¿cierto? Pero también es muy importante, ¿cierto? Saber cómo usar ese criterio propio, cómo usarlo. Creo que ya es una responsabilidad cuando hemos fundamentado unos criterios propios bien formados y sólidos y ricos, ¿cierto? Como en esa diversidad, compartirlos.
y compartirlos no con el ánimo de que otros se adhieran a él, compartirlos no con el ánimo de que otros lo hagan propio, porque ahí estaríamos obviamente violando como esos principios del criterio diverso, ¿cierto? Y el criterio propio como tal, sino que creo que es importante compartirlos justamente para que sirvan de insumo para otros, para que ellos creen su propio criterio, ¿cierto? Entonces este episodio de este podcast no es porque yo quiero que ustedes se formen una idea específica, ¿cierto? Igual a la mía, de lo que yo creo. No, este podcast y en general en todos sus episodios es para que ustedes saquen de ahí información, merquen y llenen su nevera con lo que sí les sirva, con lo que sea nutritivo para que ustedes usen su propio filtro, para que ustedes usen su propio colador. Y en ese compartir de ideas de mi propio criterio, ustedes de pronto pueden empezar a formar el suyo. Creo que esa es una responsabilidad. Entonces lo usamos, claro, para decidir en la vida, para atravesar los momentos complejos, para tomar las decisiones importantes, pero creo que también es una responsabilidad como humanos poderlo usar para compartir y nutrir los criterios propios de otras personas, ¿cierto? Como en recibo y entrego, recibo y entrego. Si tantos libros, si tantos podcasts, si tantas películas, si la educación formal que recibí, si mi familia, si mis amigos me han regalado tantas cosas valiosas y nutritivas para yo formar mi criterio, pues es responsabilidad o es una al menos bonita invitación a poder compartir el propio, obviamente con el respeto de no esperar que el otro simplemente se adhiera y que nos diga tienes toda la razón, no, ¿cierto? Sino con la humildad de entregar algo que a lo mejor es una semilla y a lo mejor esa manzana que yo entrego el otro va a hacer es realmente un pay de manzana, pero qué bonito poder darle ese elemento y qué bonito poderle dar ese ingrediente para que haga su propia receta. Entonces, creo que un buen criterio, ¿cierto? Nunca pretende destruir los criterios de los otros. Creo que esa es una característica esencial, ¿cierto? Creo que un criterio bien fundamentado nunca va a intentar convencer al otro de que piense igual a mí. Un criterio bien fundamentado, lo único que va a hacer es poder entregar, ¿cierto? Con mucha como actitud de servicio, ¿cierto? Y como de entrega realmente desinteresada, un montón de ideas y de opiniones para que tú puedas construir el propio. Cuando yo ya me estoy basando o me estoy sentando, por así decirlo, con demasiada firmeza en mi criterio, porque te quiero convencer o porque estoy en desacuerdo con el tuyo, creo que ese es un criterio propio que hay que revisar y que puede ser que no esté como construido con muy buenos materiales o con muy buenos ingredientes. Por eso el criterio está en permanente construcción, ¿cierto? Porque también va mutando con la vida y va mutando con los cambios, con las experiencias, con las vivencias que tenemos y por eso también sería absurdo, ¿cierto? Como decirle al otro, cree en lo que yo creo, porque es que el otro es otro. ¿Cierto? El otro es otro ser totalmente diferente, que tiene otras vivencias, que tiene otra formación, que tiene otra crianza, que tiene otra familia, que tiene otros sueños, sobre todo que tiene otro sentir y sobre todo que tiene otro espíritu. Entonces decirte a ti que pienses igual que a mí es absurdo, ¿cierto? Es como una utopía y es algo que realmente no tendría mucho sentido y que no sirve de mucho porque el otro pues precisamente tendrá que construir el propio de acuerdo como a todos esos ingredientes que la vida le ha entregado para que pueda hacer esa propia receta. Y también casarnos con un solo criterio o rechazar esa evolución de ese criterio o decir, no, lo que yo he creído del matrimonio y del mundo en pareja es esto y esto y esto y por 50 años lo he validado y lo he alimentado y lo he fundamentado y a los 60 años cambié de opinión porque a lo mejor la vida misma me puso a cambiar de opinión, porque a lo mejor la propia alma y el propio espíritu me pudieron a cambiar de opinión, sería también muy, muy absurdo querernos casar con un solo criterio que sí, muchos años lo construimos, pero a lo mejor ya no tiene vigencia y a lo mejor esos ingredientes de esa nevera ya se vencieron, caducaron y a lo mejor hay que volverlos a llenar y hay que volver a hacer un nuevo criterio propio que nos sirve para el momento de vida en el que estamos. Ese criterio propio que si somos capaces de fundamentarlo en todo lo que les digo, pero también de hacerlo flexible, ¿cierto? De hacerlo mutable, de hacerlo evolucionable,
nos va a dar muchísima solidez. Nos va a dar muchísima solidez y esa solidez no la confundan con esa falta de flexibilidad, al revés. Nos va a dar la solidez para que en medio del cambio podamos ser flexibles, ¿cierto? Cuando yo tengo un criterio propio muy bien fundamentado, puedo empezar a transitar un cambio con tranquilidad, puedo empezar a vivirlo de otra manera. Puedo saber manejar la incertidumbre, pero cuando no tengo un criterio y cuando no sé para dónde voy en la vida, cualquier lugar me sirve, ¿cierto? O sea, cuando no sé cuál es mi camino, todos los caminos conducen a Roma. O sea, realmente esa no es la idea, ¿cierto? La idea es que podamos tener un criterio bien fundamentado que nos ayude a servirnos, no de ancla, pero sí que nos ayude a transitar la vida, que nos ayude a servir de vehículo para sentirnos tranquilos, seguros, ¿cierto? Como confiados de lo que queremos y poder tomar las decisiones en el momento en que la vida nos va cambiando los escenarios. Entonces, por eso tenemos que darnos a la tarea de revisar esos criterios propios constantemente, alimentarlos constantemente, cada día. No porque ya tengamos uno muy bien fundamentado y muy bien creado, vamos a parar de cuestionarlo o de alimentarlo. No porque ya tengamos un criterio propio realmente sólido. Vamos a parar de enriquecerlo. No, la idea es todo el tiempo estar enriqueciéndolo, la idea es todo el tiempo estar fortaleciéndolo, llenándolo de elementos. Vuelve y juega, sabiendo elegir muy bien de qué lo estoy alimentando, sabiendo elegir muy bien de qué lo estoy nutriendo, pero permitirnos todo el tiempo estar alimentando esos criterios que formamos, sobre todo los más sólidos, porque esto nos permite de alguna manera hacer un tejido completo, un entramado perfecto entre las vivencias que vamos atravesando en la vida, entre los caminos que, por así decirlo, el mundo nos va mostrando, lo que sentimos, lo que queremos, lo que el espíritu nos está pidiendo y las creencias que tenemos. Entonces, cuando vamos siendo flexibles y nos vamos moviendo de acuerdo a como también la vida y el espíritu nos va mostrando y vamos fundamentando esos criterios con base en ello, eso se va convirtiendo en un tejido muy bonito, en un tejido que nos sostiene, en un tejido que nos da contención, en un tejido que nos da tranquilidad, porque sabemos que estamos armando un buen entramado, ¿cierto? Y entre más lo integremos con nuestro criterio, de alguna forma firme, pero también trayendo a colación esto que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestro sentir, que cada parte de nuestro ser completo está pidiendo, que nuestro cuerpo está trayendo y está pidiendo, entre más podamos hacer que ese tejido tenga todos estos hilos de lo que es nuestro ser en toda su integridad, más será sólida esa red que nos sostiene y que nos muestra cuál es el camino. Entonces, creo que finalmente la invitación es a cuestionarnos sanamente, a permitirnos compartir este criterio para que otros también se alimenten y para que a la medida que también somos vulnerables y lo compartimos también, lo dejamos ver para que otros lo alimenten y lo fortalezcan. Y también creo que muy importante la idea de que lo permitamos evolucionar, permitamos seguirlo dejando en construcción, no como un producto terminado, no como una creencia inalterable, incambiable, sino como un producto y un tejido que todo el tiempo se está tejiendo y se está nutriendo de nuevas formas de ver el mundo. Así que bueno, espero que esto les haya dejado bonitas enseñanzas, que les haya dejado bonitas herramientas y bonitos materiales o insumos para tejer sus propias recetas y hacer su propio tejido, y que realmente sea una tarea diaria, que no perdamos de norte, porque si la perdemos de norte dejamos de construirla. Así que es un tejido consciente que día a día tejeremos, pero que con seguridad va a tener muy buenos resultados en nuestra vida. Entonces nos vemos en un próximo episodio de Tejiendo la Voz. Qué bonita la vida.